Buenas noches, Frangelina, ¿cómo estás? Buenas noches, profesor. Por favor, deja tu asistencia por WhatsApp. Buenas noches, Jennifer, ¿cómo estás? Buenas noches, profe, bien. Qué bueno, por favor, deja tu asistencia por WhatsApp. Buenas noches, Angelis, ¿cómo estás? Buenas noches, profe. Bien, todo chévere por aquí. ¿Y usted? Bien, gracias. Por favor, deja tu asistencia por WhatsApp. Ya lo hice. Profe, una pregunta. ¿Y Dígame. las notas para cuándo? Eso ya está listo. Lo que pasa es que se las publicaré en el transcurso de la semana. Entre Ah, mañana y el jueves ya tendrán sus notas en PDF para que puedan revisarlas. dele, pues está bien. Gracias. A ustedes. Entonces vamos a ir esperando unos 5 minutos más que se conecten la mayoría de los compañeros y así podamos empezar esta clase, que vamos a empezar un tema nuevo que va de lo mismo que hemos estado hablando, pero vamos a seguir con la temática. Buenas noches, Marley, ¿cómo estás? Buenas noches, Cristóbal, ¿cómo estás? Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas, por favor, dejen su asistencia por WhatsApp. Y como les estaba comentando, vamos a esperar unos 5 minuticos más para que se conecten la mayoría de ustedes y podamos empezar este tema nuevo. La clase de hoy va a ser un poco corta. Vamos a empezar con el tema de operación y control de calidad en las plantas. Y ese es un tema que va a abarcar todo este segundo corte. Y hoy vamos a dar solo una breve introducción, vamos a explicar algunos conceptos y vamos a continuar bueno con la temática del curso. Mientras se conectan sus compañeros, ¿alguien tiene alguna duda con respecto al tema anterior o sobre la evaluación? ¿Algún comentario? Por acá no, todo bien. Ok. De todas maneras, No leí, no dígame. leí ahorita el plan de evaluación para la clase de hoy, pero usted la nombró. ¿Cómo fue que dijo? Operación y... Operación y control de calidad en plantas industriales. Ok. Gracias. Nada. Buenas noches, María, ¿cómo estás? Los que se vayan conectando, por favor, van dejando su asistencia por WhatsApp.
Bueno, muchachos, veo que ya han pasado cierta cantidad de minutos. Ya todos los que se iban a conectar deben estar conectados. Y bueno, vamos a empezar esta noche. De nuevo, buenas noches a todos. Por favor, vayan dejando su asistencia por WhatsApp. Y como les indiqué, vamos a empezar un tema nuevo que es cómo es la operación en las plantas industriales y también el control de la calidad. Y eso va del tema de desde que llegan las materias primas a una industria, sea cualquier tipo de industria, pero especialmente las industrias que nos interesan a nosotros. Como ya saben, ustedes son estudiantes de procesos químicos y les interesan más que nada las plantas de índole químico, petroquímico, petrolero, procesamiento del gas, pero también la industria alimenticia, industria de bebidas, industria farmacéutica, industria del tratamiento del agua, producción de agua potable y producción de minerales, metales, la industria metalúrgica, siderúrgica, industria pesada, más que nada. Y entonces nos vamos a dedicar a esos diferentes tipos de industria. Hay que revisar cómo es que en una planta de producción de cualquiera de estos elementos se tiene que llevar el control de la calidad y asegurar las especificaciones de los materiales desde la entrada del proceso, que son las materias primas, hasta el producto final, que puede ser un producto terminado completamente o puede ser un producto semiterminado que se introduce dentro de una cadena de valor de producción que puede continuar a lo largo de diferentes tipos de industrias. Entonces lo primero que vamos a ver es eso, qué son las materias primas y cómo debemos nosotros llevar el control y asegurarnos que las materias primas cumplen con las especificaciones necesarias para que nuestros procesos puedan llevarse a cabo de manera eficiente y se logre al final lo que es nuestra carrera, que como bien saben es transformar la materia prima en productos terminados de altísima calidad. Entonces voy a compartir pantalla de algunos documentos que son interesantes. No se los envié porque se los voy a enviar más tarde, pero este tema lo pueden investigar ustedes mismos. Y este tema van a tener que, después en su corte, van a tener que hacer su actividad que ya está planificada en el plan de evaluación. Entonces, bueno, vamos a empezar por lo que son materiales y materias primas. Hay que hacer una diferencia entre lo que son materiales y materias primas. Para eso tengo este documento muy interesante que viene de Argentina, donde nos hablan de los materiales y la humanidad. Entonces vamos a verificar acá, yo después les mando esto y lo vamos a hojear nada más, porque vamos a hablar de cómo es que los materiales han evolucionado a lo largo de la historia y cómo vamos a relacionar eso con los procesos químicos, porque nosotros tenemos que reconocer que nosotros extraemos casi todo de la Tierra, del planeta Tierra, pero no como lo conseguimos en el planeta Tierra es que le podemos dar utilidad. Nosotros necesitamos transformarlo y mejorar los elementos que se consiguen en la Tierra para poder aplicarlos y mejorar nuestra vida, para que nos sean útiles y puedan mejorar en algún aspecto a nuestra sociedad. Fíjense que en las edades a lo largo de la historia, ustedes ya saben eso, de historia universal, esto no me voy a extender mucho, que venimos de la primera edad de piedra y luego a la edad de los metales, donde empezamos con la edad del cobre, luego el bronce, que es una aleación, y luego la edad del hierro. Y fíjense que este documento nos indica que actualmente estamos en una casi edad del silicio, que obviamente es un material que se utiliza en la construcción de computadoras y circuitos integrados, chips. Todos esos circuitos electrónicos que ustedes ven y de los cuales dependemos tanto contienen en su mayoría este material que es el silicio. Y por supuesto ya habrán escuchado de los nuevos materiales que se utilizan actualmente, que son las tierras raras, que son esos elementos de la tabla periódica que son muy escasos en la Tierra y que tienen unas propiedades
que son muy útiles para la construcción de nuevas tecnologías, de nuevos materiales, de semiconductores y conductores especiales, y tienen propiedades que solo se pueden obtener de esos materiales que son muy específicos y muy raros conseguirlos en la Tierra. Entonces fíjense, acá pasamos desde las diferentes tecnologías como la minería, que nos permite transformar a través de procesos esos materiales como esas materias primas y nos dan diferentes aplicaciones en diferentes industrias. Fíjense que no solo hablan de los materiales metálicos, sino también de los materiales cerámicos, como es el vidrio, y a lo largo de la historia como esto ha permitido obtener un desarrollo a nivel industrial que ha permitido mejorar nuestra calidad de vida. Esto es parte histórica, pero simplemente quiero que la sepan, porque aunque ustedes ya lo conocen, esto es muy interesante conocer de dónde venimos y para saber hacia dónde vamos. Entonces, la industria del cobre, por ejemplo, desde la edad del cobre hasta la actualidad, la industria del cobre es una de las más importantes a nivel industrial, a nivel mundial. Uno de los principales productores de cobre a nivel mundial, ustedes bien deben saber que es Chile, donde se encuentran las mayores reservas de cobre, una de las mayores reservas de cobre del mundo, en la región del desierto de Atacama. Y el proceso químico para la obtención del cobre es muy interesante y muchos de ustedes podrían desarrollarse en esa área. Luego está la edad del hierro, que como ustedes ya saben, Venezuela cuenta con grandes reservas de este mineral, que es la base fundamental para un material especial que se llama acero, que es la aleación entre el hierro y el carbono, y que a lo largo de su procesamiento conlleva una serie de procesos químicos que también son de extrema importancia para nuestra carrera. Esto sí, y fíjense que tenemos materiales nuevos en la época contemporánea como es el aluminio, del cual les he hablado bastante, porque Venezuela también es uno, o era, y sí, sigue siendo uno de los países que produce aluminio a nivel mundial, y un aluminio de alta calidad por las grandes reservas del mineral bauxita que tenemos en el estado Bolívar, en la región sur de Venezuela, que es la materia prima para la obtención de este metal, que tiene innumerables aplicaciones y ventajas con respecto a los otros metales. Tenemos ahora el titanio, que es otro metal que justamente se utiliza en la industria aeronáutica porque conlleva una gran resistencia mecánica con mucho menor peso, al igual que el aluminio. Y tenemos los materiales no metálicos, como son las cerámicas, como es la porcelana. Son materiales que debido a su estructura poseen otras características muy especiales que le permiten tener muchas aplicaciones, entre las cuales están los materiales refractarios, que es lo que estábamos hablando en la parte de operación, arranque y parada de plantas, cuando se hablaba del secado de refractarios. Los refractarios generalmente son materiales cerámicos porque poseen un muy alto punto de fusión. Su punto de fusión es alrededor de más de 3000 grados centígrados, por lo que soportan altas temperaturas. Por lo tanto, son ideales para el recubrimiento de hornos y de equipos que conllevan a que tengan altas temperaturas. Y por eso el recubrimiento interno de los hornos se hace con materiales refractarios. Esto ya son aplicaciones de los materiales, y tenemos los polímeros, que es una de las áreas también en la que se puede desarrollar un ingeniero en procesos químicos, porque los polímeros son lo que ustedes conocen como plásticos. Son materiales especiales que son derivados en su mayoría del petróleo y se obtienen a partir de procesos petroquímicos. Uno de estos materiales, por ejemplo la baquelita o el nylon, son materiales que tienen muchísimas aplicaciones a nivel industrial y se obtienen justamente a través de procesos químicos. Entonces vamos por acá a ver quién está activo, por favor, pulgar arriba, alguna pregunta, algún comentario. Perfecto, están todos activos. Vamos a ver, entonces vamos a seguir. Entonces ya pasamos esta parte de
las materias primas, que es muy interesante porque ustedes entre el último proyecto que tienen para esta materia pueden elegir fácilmente cualquier industria que tenga que ver con materiales de los que acabamos de ver, como pueden ser la industria siderúrgica, la industria metalúrgica o la industria de la cerámica, la producción de vidrio, la industria cementera, que el cemento también es otro material que se puede considerar refractario, y también por supuesto la industria de los polímeros, etcétera, etcétera. Entonces vamos a pasar ahora a definir lo que son las materias primas. Las materias primas para cualquier proceso son aquellos recursos naturales a partir de los cuales obtenemos los materiales que empleamos en la actividad técnica. Entre las materias primas principales podemos nombrar el aire, que a partir del aire se puede obtener nitrógeno, que se emplea para fabricar amoníaco, ácido nítrico, fertilizantes, etcétera. Fíjense cómo se forma la cadena de valor del aire, que a partir del aire obtienes productos derivados y de esos productos puedes obtener otros productos derivados y así sucesivamente. Fíjense, el agua, que se emplea en la elaboración de alimentos, bebidas, productos químicos. El agua se utiliza para todo y no es solo una materia prima, sino también es un insumo auxiliar, que en todas las plantas químicas se requiere agua, diferentes tipos de agua de proceso. También tenemos las rocas y los minerales, que a partir de los cuales obtenemos metales y los materiales necesarios para la elaboración de vidrio, cerámica y cemento. Para de contar la cantidad de minerales que se pueden nombrar, como por ejemplo la bauxita, que es la materia prima del aluminio, o el mineral de hierro, que existen diferentes tipos de minerales de hierro con diferentes denominaciones que sirven para la obtención de acero. El petróleo, que es una de la materia prima tal vez más importante a nivel mundial, y por supuesto en Venezuela, que contamos con la mayor reserva a nivel mundial de ella. Del petróleo se pueden obtener infinidad de productos, principalmente se obtiene la gasolina, el gasoil, pero también los compuestos necesarios para la fabricación de plásticos, vegetales, que proporcionan fibras, resinas, pigmentos, generalmente para la industria alimenticia, e incluso los animales. A partir de ellos también los podemos ver como materias primas para procesos químicos, procesos de la industria alimenticia o incluso de otros tipos de industrias, porque de los animales se puede aprovechar muchísimas cosas. Fíjense que la transformación de los materiales pasa por el proceso de extracción de las materias primas hasta su distribución en el mercado, y los materiales sufren distintas transformaciones para convertirse en productos útiles. Fíjense que las materias primas tienen propiedades que nosotros debemos reconocer y saber identificar y medir. Muchas veces lo que tenemos que medir, dependiendo de la materia prima, son propiedades como la densidad, que ustedes saben que la densidad es la relación entre la masa y el volumen, la conductividad eléctrica, que indica cuánto permiten el paso de una corriente eléctrica a través de ellas, la conductividad térmica, si son materiales que conducen el calor o más bien son aislantes, la dilatación, la oxidación, que indica si puede reaccionar con oxígeno del aire o del agua, su solubilidad. Esas son propiedades químicas. Las propiedades mecánicas, que están relacionadas con la resistencia mecánica y la capacidad de soportar esfuerzos y cargas, propiedades ópticas, etcétera, y las propiedades organolépticas, que son las propiedades que se pueden determinar a través de los sentidos, como son el sabor, el olor, cómo está una materia prima visualmente, su consistencia. Esos son propiedades organolépticas que ustedes vamos a adentrarnos en ellas más adelante cuando veamos los procesos de control de calidad en la industria alimenticia. Fíjense el uso de los materiales, que ya saben, los plásticos, la clasificación de los plásticos. Esto es muy interesante. Fíjense que todo esto acá, todo este tipo de siglas y de materiales, cada uno de estos materiales conlleva su propio proceso químico, y quién sabe si no uno sino varios procesos químicos, el reciclado de plásticos, etcétera. Entonces
Ya viendo lo que son las materias primas, vamos a indagar un poco más en lo que son este tipo de elementos que son la base fundamental de toda planta química. Toda planta química no puede funcionar si no tiene una materia prima, porque la materia prima es lo que determina incluso el diseño de una planta, el tamaño de una planta, la ubicación de una planta. ¿Sí? ¿Alguien tiene algún comentario? Bueno, entonces continuando, la materia prima es fundamental. Muchas veces un país, una región, hasta una localidad se desarrolla en base a la disponibilidad de cierta materia prima. No es casualidad que, por ejemplo, en el sur de Venezuela se haya desarrollado las industrias básicas, porque ahí es donde está la disponibilidad de esas materias primas, donde están las grandes reservas de esos minerales estratégicos que permiten la obtención de esos materiales que acabamos de ver, como son el aluminio, como son el acero, como son el hierro. No es casualidad que en el estado Zulia se haya desarrollado la industria petrolera y petroquímica y esté el complejo petroquímico El Tablazo, que actualmente se llama, ahorita se me fue el nombre, Ana María Campo, creo que es el nuevo nombre, donde se obtienen productos petroquímicos cuya materia prima obviamente es el gas natural y el petróleo. ¿Por qué? Porque en el Zulia hay abundantes reservas, como ustedes saben, de petróleo. Y así sucesivamente. No es casualidad que en el estado Monagas tengamos las industrias para la extracción y procesamiento y transporte de gas natural, ya que por ahí en la faja petrolífera tenemos las grandes reservas de gas natural asociado y no asociado al petróleo. Entonces, la materia prima es fundamental para el diseño del tamaño de una planta. Por ejemplo, si tú tienes una montaña de materia prima, tú puedes diseñar una planta que vaya a producir una gran cantidad de productos, vale la redundancia, a partir de esa materia prima, porque tienes la disponibilidad y tienes la materia prima con bajo costo, porque tienes que tomar en consideración los costos asociados como el transporte, la extracción, etcétera. Por lo tanto, mientras más materia prima, más producto vas a poder transformar y enviar al mercado. Por lo tanto, como ya les indiqué, la materia prima va a ser fundamental. Y no solo en las grandes industrias pesadas como son las industrias básicas y del petróleo, sino también en las industrias como la alimenticia o de las bebidas, ya que para producir, por ejemplo, el ron Santa Teresa es necesario grandes cantidades de caña de azúcar. Por eso es que las plantas o la planta de ron Santa Teresa está en los valles de Aragua, donde hay una gran extensión de terreno cultivado, donde las condiciones son óptimas para el desarrollo de la caña de azúcar, que es la materia prima para obtener el ron, que se obtiene a base de la mezcla de agua y etanol, y por supuesto de diferentes procedimientos y aditivos que ellos podrán vienen colocar. Entonces, fíjense que las materias primas son fundamentales. Tenemos las diferentes materias primas y cómo se utilizan las grandes familias de materias primas: petróleo, carbón, y los de la biosfera, las materias orgánicas. Fíjense que los animales y vegetales también se pueden considerar materias primas, y esto es muy importante a la hora de el diseño e incluso influye en la elección de un proceso químico, porque dependiendo de la materia prima y de las características específicas que tenga esa materia prima, puede ser que un proceso se pueda aplicar u otro no, dependiendo de el contenido, por ejemplo, de azufre de un crudo específico en esa planta, en esa región. Vas a tener que colocar una refinería con cierto proceso que permita la eliminación de ese azufre. O por ejemplo, si tienes un mineral que tiene un alto contenido de una impureza, esa impureza va a determinar que necesitas un pretratamiento para poder diseñar el proceso químico que va a
transformar ese mineral. Entonces vamos a verificar acá con ustedes quién está activo, por favor. Pulgar arriba, creo que nadie. Ah, no, sí, ahí están. Unos pocos. Muchachos, ¿alguna pregunta, algún comentario? ¿Algo que les llame la atención? ¿Algo que dije que no les parece? Profe, nombró al Rosa Teresa y Rosa Teresa está en la victoria. La Sí, victoria del consejo. Las correcto. mayores reservas ahorita o los mayores campos que hay de caña de azúcar. Exactamente, eso es correcto. Sí, entonces por eso. Y fíjate que las grandes empresas, por ejemplo, de procesamiento de arroz, están en los llanos centrales porque allá es donde están los grandes sembradíos de arroz. Y eso, el arroz también es un producto que se obtiene como una materia prima y su transformación, que no es mucha, pero incluso nada más la siembra y cosecha ya se puede considerar todo un proceso industrial que conlleva desde la siembra y el cultivo de ese grano hasta que llega a tu mesa. Eso es muy importante, todo es un proceso logístico y depende obviamente de dónde está ubicada la materia prima. Por eso es que las cosas se localizan cerca de donde se obtiene la materia prima. Y es muy importante ustedes como técnicos superiores en procesos químicos que cuando vayan a la industria y vayan a una planta, por ejemplo, de Ron Santa Teresa, puedan identificar y recibir la materia prima y realizar todos los controles que son necesarios para determinar si la materia prima cumple con las especificaciones necesarias para ingresar a tu proceso y que no vaya a alterar los parámetros de tu proceso ni vaya a alterar las especificaciones de tu producto final, que debe cumplir con ciertos parámetros de calidad por normativa tanto nacional como internacional y interna de la empresa, porque cada empresa tiene que establecer sus estándares de calidad y, por ejemplo, Ron Santa Teresa debe tener altos estándares de calidad que cumplan para que sus productos siempre sean los mejores y sean reconocidos tanto en Venezuela como en el mundo. Y eso depende todo de la materia prima. Podemos hacer un ejemplo o una comparación con un chef. Un chef, el mejor chef del mundo, no puede hacer el mejor platillo del mundo si tiene materias primas de baja calidad. Un chef depende de sus materias primas y es tan bueno como tan buenas sean sus materias primas. Por eso es que los chefs se jactan de tener que ir a buscar las materias primas en sitios lejanos o en sitios que sean que no usen aditivos químicos, que sean de producción artesanal, que por ejemplo las vacas sean de libre pastoreo, que no tengan mucho estrés, etcétera. Es una comparación que se puede hacer y llevar a nivel industrial. Mientras más alta sea, de más alta calidad sea tu materia prima, de más alta calidad será tu producto. Entonces continuamos. Vamos entonces a pasar ahora a la parte de ya lo que nos interesa a nosotros, que son los procesos químicos y una planta de producción. En la planta de producción, el primer paso siempre va a ser la recepción de las materias primas y de los insumos. Y esa recepción tiene que cumplir con procedimientos y fases, así como el arranque y operación y parada de plantas. Bueno, la recepción de las materias primas es todo un procedimiento que debe cumplirse para que justamente garanticemos esa alta calidad que queremos en nuestros productos. Este procedimiento varía obviamente dependiendo de cada industria, pero podemos encontrar patrones que son similares entre cada uno, pero que permiten darnos una idea de cómo en diferentes industrias se hace para la recepción de la materia prima y la caracterización de la materia prima, dependiendo de obviamente del proceso y de la materia prima, porque las materias primas pueden venir en diferentes presentaciones, diferentes estados de agregación, pueden ser sólidos, pueden ser líquidos, pueden ser gaseosos, pueden ser sólidos pulverizados, pueden ser sólidos que son a granel. Generalmente van a venir en grandes cantidades que son transportadas en grandes gandolas,
equipos de transporte, tolvas, se almacenan en silos y por lo tanto cada tipo de materia va a tener un tratamiento específico y se le van a realizar diferentes pruebas para determinar si pueden ingresar a nuestro producto y si cumplen con las especificaciones que nosotros necesitamos. Entonces fíjense que esto es un documento genérico que les habla de cómo es el proceso de recepción y las fases de control e identificación de los productos para la recepción de materias primas. Fíjense que estas definiciones que están acá son comunes para todas las industrias y para el ámbito del control de calidad y aseguramiento de la calidad, que lo realiza generalmente un cargo que se llama inspector de calidad, que nosotros como procesos químicos debemos estar preparados para asumir y llevar, porque es un cargo que generalmente es el que más se ofrece a nivel laboral en esta región del país y específicamente en las industrias que nosotros conocemos. Siempre el cargo de inspector de calidad es uno de los más importantes y tenemos el área de producción en las empresas y el área de aseguramiento de la calidad, y esas son las áreas en las que nosotros nos podemos desempeñar y generalmente nosotros tenemos que adaptarnos al área de control de calidad, que es un área que también se deriva de la ingeniería química y que a la vez, como ustedes bien saben, tenemos a nuestros hermanos gemelos de sistemas de calidad de ambiente, que son los expertos y especialistas en esa área, pero nosotros tenemos que conocer también de eso. Entonces fíjense que tenemos la definición de que es una conformidad, una no conformidad. Es el cumplimiento o incumplimiento de un requisito. El defecto es una carencia de las cualidades propias de una cosa. Siempre que algo no cumpla con la especificación, puede ser el tamaño, puede ser el peso, puede ser la temperatura, puede ser la presión de algún aspecto específico, eso se denomina una no conformidad. Y también si tiene la carencia de esa cualidad es el defecto. Una acción correctiva es la acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable. La corrección es la acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. Reproceso, acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los requisitos. Fíjense que no toda la materia prima va a cumplir con nuestras especificaciones, pero podemos reprocesarla para hacerla que esté dentro de esos parámetros, bien sea si por ejemplo es un producto que viene de una molienda y el tamaño de grano no es el adecuado, podemos volver a pasarlo por el molino para obtener el tamaño de grano adecuado para nuestro proceso. Reclasificación, variación de la clase de un producto no conforme de tal forma que sea conforme con otros requisitos que difieren de los iniciales. Cuando materiales de primera calidad no son aptos y se reclasifican como materiales de segunda calidad para lo que sí es apto. En calidad podemos tener diferentes niveles de calidad, un nivel A, un nivel B, C, D y así sucesivamente, porque podemos clasificar las materias primas. Entonces, mientras menor cantidad de no conformidad tenga, sean de mayor calidad, será una calidad más alta y podemos tener productos que tienen ciertos defectos pero que todavía se pueden utilizar para diferentes aplicaciones. La reparación, acción tomada sobre un producto no conforme para convertirlo en aceptable para su utilización prevista, que es lo mismo que les estaba diciendo de tratar de aprovechar la mayor cantidad de materia prima, porque obviamente también tenemos que pensar en la economía de un proceso y que las materias primas conllevan un costo, y ese costo de la materia prima es el costo fundamental que es la base de nuestra cadena de costo o cadena de estructura de costo que nos va a determinar el precio final del producto que vamos al final a vender. Seamos una industria de alimenticia o seamos una industria petrolera, al final lo que queremos es vender nuestro producto en el mercado, que tenga salida y que cumpla con las especificaciones. Fíjense que el control de la recepción de materiales recibidos por transporte ajeno, generalmente se tiene que hacer un control de la recepción de la materia prima. Eso generalmente llega a las empresas, como ya les indiqué, en gandolas, en grandes tanques, en grandes ¿cómo se dice eso? Containers, y esa materia prima debe venir certificada, pero
no porque venga certificada uno puede confiar en ese certificado. Uno tiene que verificar que esa materia prima en realidad cumple con los estándares que te está indicando el proveedor. Y para eso se debe, antes de aceptar esa... Profe, se cortó. Ah, ¿se cortó? Ah, ok, vamos a... Se ha perdido la conexión. Oh, ok, debe ser que tengo un problema de conexión. No sé si me escuchan. Vamos a esperar a ver. Puedo tener problemas de internet. Ajá. Manténganse en línea. Ok, como que volví. ¿Me escuchan? Pulgar arriba si me escuchan, pulgar abajo. Ok, ya como que volví. Sí, disculpen, tuve un salto seguramente del internet y no me permitió continuar. Entonces, bueno, vamos a continuar donde nos quedamos. Simplemente estábamos hablando de los procedimientos de recepción de materias primas. Entonces, dependiendo de la materia prima y de la cantidad, obviamente, de materia prima, vamos a realizar ensayos y muestreos de esa materia prima, porque es necesario verificar que esa materia prima cumple con lo que nos está indicando el proveedor. No podemos confiar simplemente, eso claro, obviamente viene certificado con un documento que va a un análisis previo, generalmente análisis de laboratorio de la empresa proveedora, pero nuestro laboratorio debe verificar que esas propiedades están en realidad cumpliéndose. Y eso es muy importante, porque si se acepta una materia prima que obviamente tiene un gran costo o es una inversión y esa materia prima no cumple con los estándares, eso representa una gran pérdida para la empresa, bien sea industria alimenticia, industria de producción de bebidas con agua, industria petrolera, industria petroquímica, es muy importante, industria minera. Si los minerales que están recibiendo no cumplen con las especificaciones, entonces se pierde esa materia prima y se pierde obviamente la inversión monetaria. Por lo tanto, ahí en lo que coloquialmente se dice ruedan cabezas. Por eso la recepción es muy importante. Dependiendo de la materia prima, muchas veces lo que primero se verifica es el formato, tipo y dimensiones del material, el paquete o el empaque, el número de albarán, número de paquete o número de guía. Esto de albarán son palabras que se usan en Latinoamérica, pero eso es lo mismo que decir la guía o en la identificación de ese lote, porque la materia prima generalmente se transporta o se identifica o clasifica por lotes, y un lote de materia prima entonces va a ser, cada lote debe ser verificado específicamente para poder darle la condición de conforme. También se tiene que verificar, por ejemplo, que si tiene etiquetas, que la etiqueta esté correcta, que presente la fecha de vencimiento, si es una materia prima que es perecedera, generalmente eso se ve en la industria de alimentos. También hay que verificar si hay material rechazado y descargado en nuestros almacenes, debe ser identificado como tal. Es decir, nosotros podemos aceptar un lote y de ese lote podemos rechazar una parte del lote o podemos rechazar todo el lote, pero dependiendo, cada industria va a determinar cuánto es el porcentaje de material rechazado que puede tener un lote, porque si un lote tiene más de el 10%, por ejemplo, de material que no cumple, entonces se puede rechazar prácticamente todo el lote. Pero si es solo el 1, 2 o 3% de ese lote, entonces se puede aceptar y se puede entonces indicar que ese lote vino con ese porcentaje de merma
que es lo que no cumplía con las especificaciones. Generalmente en el proceso de recepción también se tiene que verificar obviamente el peso de la materia prima, la cantidad o el volumen, dependiendo del tipo de materia. Si es, por ejemplo, estamos comprando pollo y estamos comprando son 2000 kilos de pollo, tenemos que verificar que en realidad nos están mandando 2000 kilos de pollo y no son 2000 kilos de agua y un poquito de pollo, porque generalmente el pollo viene congelado, entonces el agua también lleva peso, entonces no es el mismo precio el del agua que el del pollo. Por eso se tiene que realizar diferentes estudios, se toman muestras representativas, que vamos a verificar acá otro documento que tengo, donde nos van a indicar dónde es que se toman las muestras. Hay diferentes tipos de muestreo, eso lo vamos a ver más adelante con detalle, pero fíjense que para poder obtener una muestra representativa tenemos que elegir puntos distintos y tenemos que homogeneizar la muestra, y tenemos que, de una muestra que puede ser de 2000 o una tonelada, tenemos que sacar pequeñas porciones, y esas porciones van a ser de diferentes sitios, y luego las vamos a homogeneizar y las vamos a descartar hasta que obtengamos una muestra de un tamaño adecuado para ser analizada. Y esa muestra luego va a pasar al laboratorio, y en el laboratorio se van a realizar los diferentes ensayos químicos que van a determinar cuáles son nuestras propiedades que acabamos de ver. Fíjense que acá donde está, este es otro ejemplo de un procedimiento de control de recepción de materia prima. Fíjense que tiene un diagrama, un flujograma que le va a indicar al operador o al inspector qué es lo que tiene que realizar, qué es lo que tiene que verificar, y tiene que hacerse la pregunta si es aceptado, si es no, y se lo llevan. Tiene que indicar el material, si es sí totalmente, firmar el documento, y si es no pero se descarga, indicar material, etcétera. Así son los procedimientos que se identifican en cada industria. Cada industria tiene su procedimiento específico y lo indica a través de un documento que cumple con las normas, la norma ISO 9001 y también las normas internas, las normas Covenin. Pero generalmente los que vieron la materia pasada conmigo saben que estos formatos son formatos de procedimientos que se ven en lo que llamamos el Manual de Operaciones Estándar, de Procedimientos Estándar, o POES, que el Manual de Procedimientos de Operación Estándar, o POES, va a indicarte cuáles son los pasos a seguir, los procedimientos normalizados que debes cumplir para realizar cualquier tarea en la industria en la cual te estás desempeñando. Y fíjense que tiene las mismas definiciones que acabamos de ver en el otro documento, y van a tener una descripción del proceso del control de recepción de materiales recibidos por transporte ajeno, si el material es aceptado o rechazado, y fíjense que va a llevar hasta el punto de que la materia prima sea aceptada o sea rechazada, y quiénes van a ser los responsables de cada uno de esos pasos. Déjenme verificar acá entonces. Y por supuesto, en nuestra área, que es los procesos químicos y los sistemas de calidad, podemos decir también, vamos a pasar al área del análisis químico de laboratorio. Todas las materias primas tienen que pasar durante el proceso de recepción, muestreo, antes de entrar a nuestro almacén. Tienen que pasar por el proceso de laboratorio, en el cual se van a realizar diferentes ensayos físico-químicos y hasta microbiológicos, dependiendo de la industria. Entonces, estos métodos de análisis son tipos de análisis cualitativo y cuantitativo, que son la identificación y determinación, los métodos de análisis clásicos como las volumetrías, gravimetrías, y los instrumentales, que son eléctricos, ópticos y de separación. Y tenemos la resolución del problema analítico, que es simplemente seguir una serie de pasos para poder obtener, sacar una conclusión sobre esa materia prima o ese elemento, esa sustancia que se está analizando. Y por supuesto todo esto conlleva errores
y conlleva procedimientos, conlleva instrumentos que requieren ser calibrados. Entre los ensayos que abarca la química analítica, que es lo que se hace en un laboratorio. Fíjense que hay diferentes ramas de la ciencia, todas estas involucran a la química analítica, y obviamente el aseguramiento de la calidad y la recepción de materias primas también involucra a la química analítica. Y esto lo hace obviamente un analista de laboratorio, que es otro de los cargos que también nosotros y ustedes van a tener que estar preparados para asumir al ser analistas de laboratorio, porque ustedes tienen que estar preparados para hacer ensayos químicos y físico-químicos de esas materias primas. Por ejemplo, en el agua tienen que estar preparados para hacer los análisis de pH, por ejemplo, tienen que hacer análisis de determinación de oxígeno libre, tienen que hacer ensayos de turbidez, por ejemplo, contenido o determinación de compuestos químicos que puedan tener el agua, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto, en la industria, por ejemplo, alimenticia, tienen que hacer ensayos de humedad, por ejemplo, tienen que hacer ensayos de viscosidad para determinar que la viscosidad de una sustancia sea la adecuada, tienen que hacer, por supuesto, determinaciones calóricas para saber cuántas calorías tiene un material, una grasa, tienen que hacer determinaciones de pH o de acidez en aceites, por ejemplo, y son ensayos que cada industria les va a indicar cómo se deben hacer y se basan en estos métodos cuantitativos de análisis de instrumental a través de la química analítica. Fíjate, la determinación del calcio del agua por un proceso AAS, que hay que revisar el documento para determinar cuál es este procedimiento. Todos estos procedimientos, fíjense que acá, fíjense todos los ensayos que se pueden hacer: medir el potencial eléctrico, la resistencia eléctrica, la carga eléctrica, los métodos ópticos que te permiten por espectrofotometría, podemos analizar materias primas y determinar, por ejemplo, esto es fluorescencia y difracción de rayos X. Te permite conocer, por ejemplo, la composición de una aleación en una tubería o en un material ferroso y no ferroso. Son ensayos que te permiten determinar el contenido, qué elementos están dentro de un cierto tipo de material, o por ejemplo la espectrofotometría de masas te permite determinar en la cromatografía de gases, es la que quería mencionar, te permite identificar y caracterizar una muestra de gaseosa, por ejemplo de gas natural, y de por supuesto de otros elementos que no necesariamente son gas natural. Estos diferentes tipos de ensayos, fíjense que aquí están la cromatografía, son ensayos que ustedes tienen que conocer para poder utilizarlos a nivel de laboratorio y poder, fíjense, aplicarlos en la industria química y aplicaciones de la química analítica. Fíjense que aquí está en el análisis de suelos, de agua, de aire, en la metalurgia, la determinación de carbono, cromo, molibdeno, níquel, en la petroquímica, el análisis de interés, por ejemplo, para determinar benceno, polietileno, polipropileno, poliestireno, etcétera. Estos son simplemente una breboca de lo que vamos a ver a lo largo de este corte, que son los procedimientos de análisis y control de calidad: recepción, preparación, muestreo y almacenamiento de las materias primas que van a nuestros procesos químicos. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bueno, profe, yo que estuve un tiempo en el área, yo recibí muchas materias primas, tuve mucho tiempo, o sea, siempre nos tocaba, pues había personas que me tocó hacer la parte de recibir, revisar, marcar el lote, buscar el sitio de donde se iba a almacenar o donde se dejaba para después pasarlo a producción. Correcto. Y bueno, es muy, muy importante esta área, ya que a la hora de tú recibir una materia prima tienes que confirmar de que esté en buen estado, cumpla con lo que se va a realizar, que tenga, por ejemplo, si tu materia prima es óxido de zinc, es un polvo
blanco, que esté con las mejores características, que no esté Ujú, duro, que ujú. esté lo más en polvo posible y todo ese tipo de cosas, pues. Por ejemplo, Excelente. nosotros recibíamos fragancias también a veces que Ujú, tenían que ver y que tenían que tener un olor característico, se olían mal, si ujú. tenía alguna coloración rara tenía que irse para atrás. Y bueno, Ok, la parte de los lotes, eso va en un sistema. Entonces se supone que cada botella, cada materia prima tiene un código junto con el número y el número de lote porque vaya llegando, pues. Por ejemplo, allá funcionaba de que el óxido de zinc tenía el código de zinc 109.23. 23 significaba el lote en específico, que era el lote 23. Entonces, si utilizabas el lote 23 en toda una producción y sucedía ujú. algo mal, ya Exacto. tú directamente sabías que esa era la materia prima que estaba fallando o cualquier otra eventualidad con otro producto. Excelente, Cristóbal. Sí, eso es correcto, todo lo que dices. Y es muy importante eso que mencionabas de la trazabilidad, porque todo ese control se lleva para justamente determinar de dónde viene justamente una materia prima y hasta dónde llega hasta nuestro producto final. Porque como tú bien dices, por ejemplo, en una industria alimenticia, si sale un producto y por cuestiones de que no se llevó un control adecuado de las materias primas, del proceso y del producto, envenena a un montón de gente es un producto que está contaminado y enferma a cierta cantidad de personas. Se tiene que poder rastrear desde dónde fue que vino ese producto y dónde fue que ocurrió la contaminación, y más importante aún, quién es el responsable que permitió que ese producto contaminado se vendiera en el mercado. Eso se lleva gracias a ese sistema de codificación que tú mencionas, que te permite identificar los lotes e identificar las materias primas, y justamente incluso quién firma cada hoja de como responsable de la verificación, porque por eso es que esos trabajos de control de la calidad son muy delicados, porque conllevan una gran responsabilidad. Al tú firmar una hoja e indicar que una materia prima es conforme, y después resulta que no era conforme, el que firmó esa hoja es el responsable de que eso haya ocurrido. Por lo tanto, esto es Pero, una, dígame. profe, también que yo, o sea, ahorita que estamos viendo la clase, esta es una de las más importantes, ya que esto es lo que realmente vas a hacer cuando estés dentro de una planta. Siempre en algún momento tú vas a ser jefe de planta, vas a estar en el área de recepción y recibir tu materia prima, vas Ujú. a tener que verificar con tus métodos o con, ¿cómo se dice esto? En el laboratorio, porque también podemos trabajar en el laboratorio verificando que esa Sí. materia prima o el producto ya hecho esté apto para el consumo. Sí. Entonces, esto es lo realmente importante, pues esto es lo que realmente vas a hacer. Siempre pasaba, o no siempre, pues algunas veces pasaba que había una parte que era la parte de cernir. Ujú. Entonces, cuando venía la bioanalista, que siempre hacía que verificaba que el producto estuviera bien, aunque como íbamos avanzando con las producciones, siempre nos decía, están sirviendo mal porque este producto ya lleva días aquí y tiene unos grumos. Tienen que Ujú. verificar lote tal porque está saliendo mal. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que así sea en la entrada o en la salida, te vas a dar cuenta de qué es lo que está pasando. Entonces ahí es donde está el verdadero punto importante, porque si no hay o sea, no hay una buena, ¿cómo se diría? O no tienes unas buenas prácticas Ujú. desde el principio, ya cuando salga ya está todo mal. Entonces, párenle bola, muchachos, porque si no, están eliminados cuando estén trabajando de verdad. Eso es correcto, Cristóbal. Muchísimas gracias por tu acotación. Y sí, vamos a este tema es súper importante, porque ya Cristóbal les adelantó que es eh, casi todos nos vamos a dedicar a esta área en algún momento de nuestra vida laboral. En cualquier planta, si estemos en producción o en control de calidad, o seamos jefes o gerentes, en algún momento vamos a tener que aplicar estas buenas prácticas de manufactura y estas buenas prácticas de inspección y control de calidad. Porque es el día a día de cualquier industria. De la calidad depende todo.
Y obviamente en una industria en la cual se aplica un buen sistema de gestión de la calidad tiene que prevalecer sobre la cantidad y no puede ser que producción prevalezca sobre la calidad, porque de nada sirve producir grandes cantidades y enviarlas al mercado si no cumplen con las especificaciones de calidad. Y eso incluso conlleva hasta responsabilidades tanto éticas, morales como penales, de que estemos estafando al consumidor, al cliente, si le estamos vendiendo algo que no cumple con los estándares de calidad. Y para eso no solo están los muchachos del sistema de calidad, estamos nosotros, que también tenemos que estar preparados. Aunque obviamente nosotros nos deberíamos preparar más para el área de producción, y dependiendo de la industria, en industrias pesadas o industria petrolera, vamos a estar más dedicados a la producción, al proceso como tal, a los equipos, al mantenimiento que estábamos viendo, a la operación y verificación de parámetros de proceso, pero también tenemos que estar preparados para asumir los roles de aseguramiento de la calidad y verificación de materias primas y de productos específicos, y por supuesto de todos los procesos de todos los productos a lo largo del procedimiento, no solo la materia prima, sino a lo largo de la cadena de transformación, que se vaya transformando de manera adecuada. Entonces, muchachos, bueno, vamos a dejarlo por hoy hasta aquí por hoy. Es una introducción, el tema es extenso, lo vamos a ir viendo las siguientes semanas, y yo les voy a ir mandando el material que no les envié hoy, se los voy a ir mandando, ampliando, y por favor investiguen un poco el tema. Les voy a enviar obviamente videos de YouTube también para apoyarnos, y bueno, ya Cristóbal, que también se desempeñó esa área, nos puede también ampliar en este tema. Estoy seguro que aquí alguien más pudo haber también conocer de ese tema, y por lo tanto, bueno, vamos a continuar con esta parte de el arranque, operación de plantas, pero ahora vamos a la parte ya de operación y manejo y control de la calidad. Dígame. Profe, hubo un material que no sé si es el mismo, que me llamó la atención y le pregunté para ver si lo podía enviar. ¿Cuál? Creo que es uno que pasó hace rato. Lo que pasa es que como me tuve que desconectar y conectar, perdí como que el hilo. Ajá. Ok, bueno, yo todo lo que pasé hoy lo voy a enviar. Entonces no creo que me falte. Y de todas maneras, no solo ese voy a enviar, sino voy a enviar más. Y tal vez hasta alguno mejor. Entonces, no te preocupes, cualquier duda, si no te llega lo de lo que envíe, no cumple con el que tú requieres, me escribes y yo te lo envío. Porque tengo mucho material y entonces tengo que organizarlo mejor para poder enviárselos correctamente. Chévere, profe, gracias. Sí, entonces bueno, muchachos, pongan su asistencia por Classroom. Ya les dejé el anuncio, que recuerden que esa es la asistencia que cuenta. Y por supuesto, esta clase fue grabada igual que todas las clases, y ya se las estaré subiendo a YouTube en el transcurso de la semana. Alguien me preguntó por las notas del primer corte. Las notas ya están casi listas, simplemente es cuestión de en el transcurso de la semana se las haré llegar. Y bueno, recuerden que este semestre es largo, todavía no se ha acabado. No se preocupen por la nota del corte 1, preocúpense por la nota siguiente, y así sucesivamente. Y recuerden que al final del semestre van a poder recuperar la nota más baja. Por lo tanto, si perdieron este corte o no salieron tan bien como esperaban, no se preocupen, porque más adelante se pueden recuperar. Pero eso sí, tomen en cuenta y en consideración las razones por las cuales tal vez no salieron tan bien, y traten de mejorar para la próxima, para que no les vuelva a ocurrir, y entonces al final puedan recuperar y sacar una nota buena en esta materia, que es fundamental, pero a la vez es de las más fáciles que ustedes van a estar viendo, porque me imagino que más tiempo y esfuerzo le tienen que dedicar a matemática, a química, a ¿cómo es? PPQ, principio de procesos químicos, a termodinámica. Pero esta no la pongan como segundo plato, porque como bien dijo Cristóbal, es fundamental, y más bien lo que están aprendiendo aquí es mucho de lo que aprenderán aquí es de lo que de verdad van a aplicar en la vida real, que son los conocimientos teóricos llevados a la práctica. Entonces, ¿alguna otra duda, algún comentario? ¿Alguien tiene algo que decir? ¿Alguna explicación? ¿Alguna queja? ¿Alguien que no se conectó el viernes quiere decir por qué? ¿O está bien? No sé. Si entonces nadie tiene más que agregar, dígame.
Ajá, Angelis, dime. No, todo bien por acá, profe. Hasta ahora entendí bien. Ok, Capté, tomé las notas y así. perfecto. Entonces todos pulgar arriba y nos vemos el lunes que viene. Perfecto. Entonces, bueno, recuerden muchachos la asistencia por Classroom. Feliz noche, estamos a la orden. Cualquier duda por WhatsApp. Que tengan feliz noche, chao, me desconecto.